Buenos días, María. Encantados de que estés otra vez con nosotros. Muchas gracias, Paulino. Nada, encantada yo de volver a estar aquí contigo. Bueno, en la conferencia que diste en Ateneo, la verdad es que fue magnífica y estuviste precisamente con Ángel Irabien, que le acaban de dar un premio los químicos españoles, la medalla de honor. Bueno, da gusto ver a compañeros que tienen este reconocimiento. Sí, la verdad que Ángel, bueno, pues tiene una trayectoria que, bueno, envidiable, ¿no? La verdad que se merece el premio este y todos los que le han ido dando y los que, bueno, los que le seguirán dando. Antes de seguir desarrollando más en otras entrevistas el tema del Pacto Verde y la economía circular, si te parece, Ujú. vamos a detenernos un poco en la conferencia de Glasgow, precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, las consecuencias, en fin? Igual conviene hacer un poco de historia, ¿no? Empezar por el principio. Que muchas veces hablamos, ¿no? Empezamos a hablar de la COP y hay que ir un poco para atrás para saber de dónde viene la COP y que, bueno, estamos hablando ya del año 92 cuando se iniciaron bueno, la primera convención, ¿no? Es una convención que nace de la Cumbre Tierra de Río del año 92, que vino 20 años después, ¿no? Del año 72, y que en esta cumbre, bueno, pues en realidad se abrieron tres convenciones: la de cambio climático, la de diversidad y la de desertificación. Entonces, bueno, la de cambio climático, que es quizás bueno, la que más conocemos y la que está tomando cada vez más importancia, bueno, pues ya en ese año, en el año 92, ya fue ratificada por 195 países. Sin embargo, bueno, hasta el año 94 no entra en vigor la convención, y es hasta el año 95 cuando en realidad surge la primera COP. Entonces, bueno, para entender lo que es la COP hay que entender primero qué es esa convención, ¿no? En esa convención del año 92 es cuando ya se dan cuenta de la problemática que hay en el cambio climático y, bueno, pues establecen que hay que limitar los gases de efecto invernadero en un plazo, bueno, pues que sea adecuado y que nos dé tiempo a adaptarnos. Esto decíamos que era en el año 92 y que entra en vigor en el año 94. Sí que es cierto que en estas convenciones realmente no son las que toman las decisiones se toman o se discuten en las conferencias de las partes. Las COP son como el órgano supremo donde se discuten y se llega a nuevos compromisos. Entonces, bueno, lo que hacen es ver si las políticas a nivel nacional, si los inventarios de gases de efecto invernadero, cómo han ido evolucionando, y ver si las medidas que se han propuesto pues son correctas o si hay que llegar a nuevos compromisos. Las resoluciones de las COPs son compromisos, ¿no? Es decir, la Es, vinculación son compromisos. eso es algo bastante discutido, ¿no? Que se habla de compromisos, no se habla de acciones que tengan vinculación. Entonces es uno bueno, de lo que más se discute respecto de estas COPs. Eso, son compromisos a los que se pretende que lleguen todas las partes. Bueno, una de las quizás más representativas o que tenemos más en la cabeza, aparte bueno, pues de las últimas, ¿no? Pues la del año, Ujú. la del 21, que es donde se llegó el acuerdo de París. Esa quizás es una de las más representativas y se toma siempre como referencia, ¿no? Por esa limitación de la temperatura de 1,5, o bueno, ya se habla de 2 grados centígrados. Bueno, donde se formuló ya las NDCs, que son las contribuciones nacionales, ¿no? Cómo va a contribuir cada país a alcanzar esas reducciones de gases de efecto invernadero y limitar la temperatura. Si bien es cierto que, bueno, que parece que no vamos por el buen camino, ¿no? He estado leyendo un poco sobre las resoluciones de la ONU, por ejemplo, y Ujú. el propio secretario general de la ONU dice bueno, que es el resultado final, de alguna manera, ha sido decepcionante. Así lo interpreto yo, pero voy a decirlo, lo voy a leer literalmente
un poco para enfocar por dónde te quisiera yo hacer la pregunta. Dice que el documento final refleja los intereses, contradicciones y la voluntad política del mundo actual. Es decir, intereses, contradicciones y voluntad política. La verdad es que yo creo que es muy serio lo que ha dicho este hombre, ¿no? Sí, ¿no? Solo había que verle el día de la clausura, ¿no? Y la verdad bueno, que todos los intentos que se están haciendo, al final hablamos que son, claro, hablamos de compromisos y no hay una vinculación y vamos teniendo reuniones todos los años y realmente al final hay efectivamente intereses políticos, intereses económicos y parece que el tema ambiental, pues sí, pues ponemos cifras que no llegamos a alcanzar, volvemos a poner otra cifra, no la llegamos a alcanzar y yo creo que la gente ya está bastante harta, ¿no? De que haya tan poca seriedad desde mi punto de vista, con el cumplimiento de ciertos objetivos que tenemos, es que tenemos que alcanzarlos. Entonces, bueno, yo he visto cosas positivas, pero sí que es cierto que, bueno, que te pones a escuchar, ¿no? Y sobre todo la parte más, los grupos ecologistas y hablan de ese bla, bla, bla y no de tomar acción. O sea que... ¿Y qué consideras tú que son las principales resoluciones de la COP? Claro, a nivel negativo se ha hablado mucho de la parte de combustibles fósiles, de la parte de consumo de carbón y de petróleo, donde se hizo ese cambio, ¿no? De última hora, se hablaba de la eliminación del carbón y el petróleo y se pasó a una reducción progresiva. Eso es algo que se ha comentado como bastante negativo, pero bueno, también hay que verlo por un lado un poco positivo. Es la primera vez que se incluye algo así. Sí que es cierto que, bueno, que los países que más dependen de estos combustibles, como bueno, hemos visto India, ¿no? Son los que han apoyado más ese cambio de eliminación a reducción. Positivo que en Polonia no se llegó a incluir, ahora sí que se ha incluido, pero bueno, parece que damos pasos muy pequeños, muy pequeños. Eso, bueno, por un lado. Luego también me parece, te hablo de, si quieres, de lo positivo, ¿no? Porque es un poco lo positivo, que ya es la primera vez que se toma como referencia pues valores de la IPCC, ¿no? Esa reducción del 45% de las emisiones que proponían en el año 2018 y que ya, Sí. bueno, parece que se incluye. Y bueno, parece también que Estados Unidos y China han firmado, ¿no? la paz climática, que también, bueno, también tener a Estados Unidos eh, a favor de estas mejoras medioambientales es bastante positivo. Y luego, bueno, pues también el tema de financiación a países menos desarrollados, que también se está reduciendo la financiación para continuar con la investigación y la extracción de combustibles no fósiles. Eso me parece positivo. Luego, negativo, lo que te comentaba, es ese cambio, ¿no? de eliminación a reducción. Y luego algo que también me ha llamado la atención respecto al tema de movilidad, de los automóviles. Se ha llegado a un pacto para cambiar el tipo de vehículos que estamos utilizando y España no ha entrado dentro y Alemania tampoco. Entonces eso me parece algo bastante negativo. ¿Y cuál puede ser la razón desde tu punto de vista? Bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Los intereses, hay muchos intereses y parece que no hay interés por hacer ese cambio. España y Alemania son muy potentes en automoción, entonces parece que no hay ese interés de llegar en 2035 a utilizar automóviles que no emitan emisiones de gases de efecto invernadero. Has hablado precisamente del informe del IPCC y yo he estado viendo el Atlas interactivo. Por cierto, recomiendo vivamente a los ciudadanos y ciudadanas que no estén viendo que lo vean porque es muy interesante. Y veo que a partir de los 2 grados la evolución a medio plazo del planeta es realmente preocupante. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y encima nosotros, en la situación en la que estamos, sur de Europa,
zona también costera, pues deberíamos tomar nota, ¿no? de la situación. Hablas de 2 y ya, bueno, te decía yo antes, ¿no? El Acuerdo de París, se hablaba de como máximo el 2 y ya se habla de que se puede llegar a 2,7 a finales de siglo. O sea que la verdad que la situación es bastante alarmante. Más mi generación que la tuya, pero igual estamos pecando de una cierta irresponsabilidad cara al futuro de las siguientes generaciones. No es, no es dramatizar, pero creo que debiéramos de ir más rápidos en la mentalización global sobre el problema, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que mi generación y las generaciones sobre todo más jóvenes, ¿no? De 20, 18, 20, están bastante concienciados y yo creo que son los que son el motor. Ellos tienen que tirar para adelante, bueno, y nosotros, ¿no? Pero yo creo que es gente que que está bastante comprometida y que tiene que haber una mayor visibilidad. Y luego, pues lo que hablabas un poco de los intereses, ¿no? Tanto económicos como políticos, porque parece que en el momento que se lanza una idea, que es una idea con base científica, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Es que parece que queréis ir en contra de... No, no es ir en contra, es pensar un poco en cómo tenemos que evolucionar como sociedad y sin tener en cuenta la parte medioambiental no hay sociedad. O sea, si no hay medio ambiente, si no tenemos agua, si no tenemos recursos, no hay sociedad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo puede interpretarse desde nuestro área geográfica digamos, lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que España tiene que ir bastante en línea con lo que marca Europa, con el Pacto Verde, que ya nos marca, ¿no? Esa neutralidad en Bien. 2050 y esa reducción del 55% en 2030. Yo creo que tenemos que ir a esa línea. Lo que te hablaba del tema de la movilidad, de los automóviles, ahí hay He leído alguna interpretación sobre que a la sociedad civil cada vez se le va a ir dando más importancia. Yo creo que eso es un hecho, es decir, la sociedad civil va a tener que ir tirando porque si los intereses económicos frenan, la voluntad política en algunos momentos es insuficiente y yo creo que el ciudadano de pie tiene que mentalizarse muy seriamente en que tiene que empujar. Sí, yo creo que sin la sociedad detrás no tiene ningún tipo de sentido. O sea, nosotros somos los que, o sea, ellos a nivel político hay que tomar esas decisiones, pero la sociedad tiene que acompañar. A ver, es un poco, yo lo veo, ¿no? Sobre todo lo comparo con el reciclaje. O sea, el cambio que ha habido hace años yo no reciclaba, no sabía ni lo que, vamos, no había contenedores de reciclaje. Y era algo pues que nos han ido metiendo, que nos han ido mentalizando y actualmente pues la mayoría de las personas, o mi cabeza creo, ¿no? Que saben cómo deben reciclar, que saben que es importante y las generaciones más jóvenes que ya han vivido desde el principio con ello lo tienen muy metido en la cabeza. Entonces yo creo que eso es lo que hay que conseguir con el tema del cambio climático. La duda es el tiempo, ¿no? El tiempo que disponemos para llegar a ello. Y para eso, bueno, yo creo que ahí tiene que haber más campañas y mentalizar a la población. Porque por mucho que te digan que tienes que utilizar, pues, yo qué sé, vehículos que no contaminen, si no te dan tampoco facilidades, no lo vas a conseguir. Entonces, bueno, yo creo que tienes un compromiso político y de los ciudadanos.
Esta entrevista con una persona que sabe como tú va en esa línea. Es decir, los ciudadanos de a pie tenemos que ser conscientes de que ya no hay que delegar todas las decisiones en los demás. Sí, sí, parece que es más fácil decir, ¿no? Siempre que la culpa es de los políticos, sí, bueno, pero nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad cuando tomamos decisiones. Pues muy bien, María, pues encantado de Igualmente. haber charlado contigo y espero que nos sigamos viendo, pues hablando, entre otras cosas, de uno de los pilares del Pacto Verde, que es la economía circular. Muy bien, cuando quieras, Paulino. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.